Mira, no todo el que esté aquí en las redes sociales tocando la problemática cubana sabe a fondo el porqué de las cosas y por qué ha ocurrido y ocurre todo así en la sociedad cubana. Porque una cosa es comentar o criticar algo que está pasando en la sociedad y otra muy distinta es saber hacer un análisis real y objetivo de la sociedad cubana. Y yo estoy viendo lo que el 95% de los influencers y de los youtubers no ve. Yo veo un gobierno extremadamente preocupado, que apenas y a duras penas puede llevar ya el peso social que la sociedad cubana está viviendo, como lo mismo que vivió el Imperio Soviético, que llegó un momento que el peso económico social de todo el imperio fue tan grande que ya no podían sostenerlo. Y esa fue la razón por la cual el Imperio Soviético se disolvió. Desde el año 1972, el Banco Central Soviético estaba en default, en crisis financiera, y ya no tenían dinero. Y comenzaron a vivir de los créditos internacionales y de empeñarse en secreto con el Fondo Monetario Internacional y con el Banco Mundial. Y llegó un momento en que, por la razón de estar expidiéndole un cheque a todos los problemas que se suscitaban a lo largo y ancho de su imperio, porque no solamente eran las 15 repúblicas, eran todos los países del eje, era Vietnam, era Corea del Norte, era Cuba, era Nicaragua, y 66 conflictos políticos militares en Asia, África y América Latina. Todo pagado y subvencionado por las arcas del Imperio Soviético. Y llegó un momento en que el descalabro económico fue tan grande que hubo que declarar la bancarrota total de la sociedad, y eso fue lo que trajo el glasnost y la perestroika, la apertura y la libertad económica, y dio al traste con el sistema sociopolítico del régimen soviético. Un sistema que cayó sin lanzar un proyectil al aire, no se tiró un tiro. Un sistema que tenía 2.200.000 soldados sobre las armas y que tenía más de 22.000 tanques de guerra, y cayó porque llega un momento que económicamente el sistema no se puede sostener. Y es lo que está pasando con la sociedad cubana. Cada día es menos. Malmierca acaba de decir que no llega a Cuba la inversión extranjera como debería llegar, porque el país no tiene un sistema financiero en un mercado de divisas que le garantice al inversor acceder a ella. Como no hay créditos en moneda dura para desarrollar los renglones importantes de la economía. Y ellos están dando pasos, los están dando con cautela para ver en la medida en que les funcione ir soltando un poquito más y un poquito más, siempre bajo el ojo vigilante del Partido Comunista y bajo el acecho constante de saber hasta qué punto van a soltar la soga, van a estirar los pies y les va a alcanzar la sábana. Ellos no son bobos, pero ellos están trabajando y yo estoy viendo las medidas que van tomando. Porque ellos saben, como yo te dije en aquel discurso del 11 de julio, del 14, que la sociedad entró en un antes y un después, y que el país no puede continuar así, y que por mucho que se esfuercen de maquillar el problema, la gente sabe cuál es la magnitud del problema y del desastre, y la gente sabe que nada más hay un solo culpable, ellos. Y Silvio Rodríguez se les viró el otro día, y les dijo: basta ya de estar esgrimiendo el bloqueo como excusa, porque has tenido 62 años
para buscar una alternativa al bloqueo y no las ha encontrado todavía. Y en el mundo de hoy ya no se puede esconder la información. Ahí está el caso de Taiwán. Taiwán es una isla que está a 180 kilómetros del territorio continental de China, la antigua Formosa. Es un farallón de piedra en medio de, entre el estrecho de Taiwán y el mar Amarillo. Y ahí está uno de los países más desarrollados tecnológicamente del primer mundo, y solamente comercia con 14 naciones. Porque China, en su política de unificar la nación con un país, dos sistemas, si cualquier nación del mundo reconoce a Taiwán o comercia con ella, no es ni reconocida por China, ni tampoco China comercia con ella. Y Taiwán se ha quedado prácticamente solo. Y han creado un mecanismo económico que ellos mismos pueden consumir lo que producen y siguen siendo del primer mundo. Y militarmente son imbatibles también, porque tienen una fuerza militar como la que tiene Israel, que tiene uno de los ejércitos más pequeños pero más efectivos del mundo. Y entonces hay que buscar una alternativa al embargo. Y llevan 63 años sin buscarla. Y Canel sabe que se la está jugando todo aquí, porque sabe que él no tiene liderazgo histórico ninguno. Y que va a estar ahí hasta que Raúl Castro se pueda valer y lleve el control del barco. Porque lo que le queda a Cuba ya son los 4 viejitos estos, que son los que tienen el poder político social en la nación y el dinero. Por eso se han empeñado tanto en tener el dinero en las arcas de la familia Castro Ruz. Porque mientras tengan la llave del tesoro y mientras tengan la fórmula mágica del ábrete sésamo, podrán entrar a la cueva de los ladrones, donde está Alibaba con el gran tesoro. De lo contrario se van a chivar, y ellos lo saben. Y están dando pasitos para desbrozar una caballería de tierra, para limpiar el marabú, para sembrar forraje. Ellos tienen todos los elementos en la mano para sacar al país de la crisis, lo que nunca han tenido esa intención política. Porque a ellos les funciona así, o al menos hasta ayer les había funcionado. 3-4 mil cubanos estaban yendo diario. Ahora el problema se volvió a cerrar porque Costa Rica pide visa de tránsito y solvencia económica para dar esa visa. Y la visa hay que tramitarla en San José, Costa Rica, no en La Habana como se hacía antes. Pero tienen un negocio enorme. Cada cubano que sale es una microempresa que ha salido para buscar dinero para la dictadura cubana. Pero ya eso no es suficiente para mantener a la dictadura funcionando. Y ahora tienen que recurrir al mercado del cubano privado para que el cubano se apodere de la industria terciaria, del sector manufacturero de la sociedad, para que pueda producir comida, ropa, zapatos y bienes y servicios. Y ellos quedarse con la grande, con la que verdaderamente vale, la que es moneda dura. Y ahí te das cuenta que no tenían unos dólares por montones, como decían. Lo dijo el ministro Gil. No tenemos dólares para inundar el mercado, ni para mantener la consecuencia de un mercado abarrotado para disminuir el precio del dólar. No tienen nada, todo es mentira. La solución al problema es, como dijo el coronel Otaola, es demoler el sistema de raíz. Esa es la solución más viable, más plausible, más lógica y más razonable. Echarlo abajo. Pero como no podemos, entonces tenemos que esperar que ellos, dentro de su posibilidad, cuando quieran, vayan soltando poco a poco la soga para ir liberando un poco la economía y para ir quitando un poco la presión de esta soga que lleva 63 años ahorcando al pueblo de Cuba. No hay otra manera de ver el problema de la sociedad cubana que no sea así como la estamos viendo ahora.